Muy buena gente querida, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a preparar tahini. Este preparado es tan sencillo de hacer que lo van a tener listo en cuestión de minutos. Pero ojo, porque es tan rico y necesario para un montón de recetas que vale la pena aprender a hacerlo bien. Así que quédense a ver este video súper cortito pero súper importante y vean cómo se hace. Vamos a cocinar. Veamos las tres cositas que necesitamos. Primero que nada, las semillas de sésamo, o ajonjolí como ustedes la conozcan. En este caso, yo ya las compré tostadas. Fíjense que tienen este colorcito marrón típico del tostado. Si no las consiguen ya tostadas y las compran blancas, no pasa nada. Simplemente las ponen un poquito en la sartén a fuego medio bajo para que no se quemen, porque si se queman ya no nos sirven. Y las van tostando unos 2 o 3 minutos, hasta que tomen este color doradito. Después vamos a necesitar aceite. En este caso voy a utilizar aceite de girasol, porque el de oliva me resulta un poco fuerte para esto, así que con girasol va perfecto. Y por último, una pizquita de sal, nada más. Imagínense lo sencillo que va a ser esto, increíble. Además, vamos a necesitar un frasquito donde guardar nuestro producto terminado y lógicamente una procesadora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar todas nuestras semillitas de sésamo dentro del recipiente de la procesadora, con cuidado de que no se nos caigan por todos lados. Puede pasar. Una vez que las tenemos ahí, tapamos y así como están en seco, las procesamos unos segunditos. Vean cómo sin agregarle ningún tipo de líquido, ellas mismas van soltando su aceite y la mezcla empieza a ponerse un poco más pastosa. Voy a darle un poquito más y miren, ¿ven? A esto me refería. Sin siquiera agregar una gota de aceite de girasol, ya empezamos a obtener un producto semipastoso. Entonces ahora sí le voy a incorporar las primeras 2 cucharaditas de aceite. 1 y 2, listo por ahora. Seguimos procesando, le pegamos un meneo para que todo lo que está pegado en las paredes vaya cayendo hacia el centro y se siga moliendo. Agregamos 2 cucharaditas más. Eso sí, vayan de a poco con el aceite. No se emocionen porque si se pasan, ahí sí que meten la pata. Y ahora le damos 2 o 3 minutitos más con la procesadora. Traten de que su máquina no se caliente demasiado, para no estropearla. Y mientras tanto vamos moviendo de a poco, nada más. La idea es simplemente tener paciencia hasta conseguir el punto justo. Miren cómo de golpe ya se puso mucho más líquido. A eso me refería cuando les decía que no se emocionen con el aceite. Es solo cuestión de tener un poquito de paciencia. Le agregamos un poquito de sal, le damos un toque más para integrarla bien y listo, gente. Ya lo tenemos. Tahini casero, súper rico y súper rápido. Este tahini lo pueden comer así como está, pero también es indispensable para distintas recetas como el hummus, el baba ganoush, los falafel, distintas salsas, aderezos, galletas o incluso el halva, ese tipo de turrón tan delicioso. O sea que les va a servir para un montón de cosas. Inclusive si hacen una ensalada, le echan un poquito por arriba y le va a dar un toque espectacular, en serio. En resumen, hemos utilizado 150 gramos de semillas de sésamo, 4 cucharadas de aceite de girasol en este caso, una pizca de sal y 5 minutos de nuestra vida para luego disfrutar un montón. Y ahora solo queda probarlo. Recién preparamos unas tostaditas. Están calentitas. Le ponemos un poco de tahini, un poquito más, mejor que sobre y no que falte. Y a ver cómo está esto. Espectacular. Gente, preparen lo que les va a encantar y les va a servir para un montón de recetas. Y si este video les sirvió y aprendieron cómo hacer tahini para no tener que salir corriendo a comprarlo por ahí, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y como siempre, mi gente querida, nos vemos con esta maravilla en mano en el próximo plato. Adiós.